Estimados hermanos y amigos, tengo el gozo muy grande para saludarles en este momento, a esta hora y desde este lugar, para traer a ustedes una enseñanza más importantísima, como son todas, porque son extraídas de la palabra de Dios. En este momento estaré tocando puntos muy interesantes con respecto a lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por un hombre llamado Lucas, uno de los 4 evangelios y el más largo de uno de ellos con ese nombre. Lucas era un médico y todo el mundo lo amaba, lo quería mucho. Entiendo que a mucha gente les ayudaba cuando se sentían enfermos. Él estaba a la cabecera de los médicos de ese tiempo y por lo tanto le llamaban el médico amado. Terminó el evangelio llamado de su nombre con más de 1100 versículos y terminó el último capítulo hablando de la ascensión del maestro al cielo, cuando les aparecieron 2 ángeles a los discípulos que estaban tristes, cabizbajos, porque su maestro se fue. Y hasta que una nube lo ocultó de sus ojos, estos personajes celestiales le dijeron: varones galileos, ¿qué es lo que estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, como le habéis visto ir, así vendrá. Y justamente así sucederá. Regresará el Señor y pondrá otra vez sus pies en el monte de los olivos, lugar donde ascendió al cielo. Miró la belleza que practicaban los apóstoles al contemplar grandes milagros y maravillas. Lo que Dios hacía, pero ahora usando a los 12. Entonces, Lucas dice: pues yo también tengo que escribir esto. Lo que Dios está haciendo ahora, pero a continuidad de después de que el Señor ascendió al cielo, empezó a usar a los apóstoles. Entonces Lucas a tomar nota, apuntes, y fue como escribió el libro de los Hechos, anotando 1003 versículos, en los cuales quedó en memoria para provecho tuyo y mío lo que dice en el capítulo 16 de los Hechos, verso 16, narrándolo bajo la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, haciendo ese trabajo de adivinación. Y el verso 17 continúa diciendo: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y
Esto lo hacía por muchos días, lo cual desagradó a Pablo. ¿Por qué, hermanos, desagradó a Pablo? Porque estaba prohibido. Lo que hacía esta muchacha era algo prohibido. Y por lo tanto, el diablo mismo tiene prohibido que se anuncie la verdad como un medio de salvación. Por lo consiguiente, era desagradable para Pablo, no porque dijera que era mentira lo que hablaba esta muchacha, sino porque los podía poner en un problema grande, grave. Y como Satanás nunca debe decir verdad, él es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, esta muchacha, con ese espíritu inmundo que tenía, los padres de ella ganaban bastante dinero, porque hacía ese tipo de trabajo. Obviamente, ganaban mucho. Los padres son los que recibían el beneficio de los trabajos de adivinación que esta muchacha hacía. Entonces, cuando Pablo y Silas iban al templo a orar, les salía la muchacha y todos los días estaba con el mismo cuento, con el mismo anuncio, aunque era verdad, desagradó a Pablo. Y uno de esos días, caminaba Pablo y la muchacha venía a su encuentro. Entonces, Pablo se dio media vuelta y le dijo: ¡sal, demonio! ¡Fuera! Y quedó libre. El demonio se fue. Eso no era nada raro. Pablo estaba impuesto a hacer ese tipo de reprensiones a Satanás, al mismo demonio. Entonces, dio por consecuencia que se trató de que ya por la tarde los padres tenían los clientes ahí para que la muchacha fuera y consultara a los clientes. Pero ahora ya no podía adivinar porque el demonio de adivinación se le fue. Adivinación en sí no existe. Pero lo que sucede es esto: que hay tantos demonios que cuando una persona va a consultar a una adivina de ese linaje, de esa línea, el demonio se da cuenta del problema que tiene aquella gente porque ellos ya tienen una nota. Este hombre que va llegando se llama así, vive en tal lugar. El demonio va y le pone a la adivina: este que viene entrando se llama Manuel. Entonces, no porque adivinó, sino porque recibió una nota del demonio que se dio cuenta que iba a ir a consultarle. Entonces, las personas se quedaban asombradas cuando el hombre se paraba a la puerta y decía: pasa, Manuel. Y aquel decía: caray, sabe mi nombre. ¿Cómo es que se da cuenta que sabe mi nombre? Oh, dice: pues es adivina. Pero no era que era adivina, sino que la que lo mandó fue otro demonio que trae toda la información. Y de esa manera, cuando ese demonio se le fue, pues ya no podía interpretar lo que los
otros demonios le traían. A tal extremo que de ahí en adelante fue un fracaso. La muchacha ya no podía hacer eso. Y como no podía generar más riquezas a sus padres, a sus amos, se molestaron increíblemente mucho. Entonces, hicieron una demanda. Y ahora viene al foro, trajeron a Pablo y estaban siendo acusados de traer doctrinas extrañas, doctrinas raras. Entonces, los detuvieron y los encarcelaron. Los encarcelaron y la costumbre de ellos, era azotar a los acusados. Tenían unas riatas, unos látigos y expertos para azotar. Le daban vuelta y le tiraban así. Y cada latigazo era una herida contundente que hacían en la persona, la cual la costumbre de ellos era darle 40 azotes menos uno. En otras palabras, eran 39. Por lo tanto, ellos pararon en la cárcel. Los detuvieron. Y una vez que estaban en la cárcel, ellos no se sintieron avergonzados, no se sintieron indignados, no se sintieron, sino que de una manera especial estaban alabando y glorificando a Dios. No estaban tristes. Por lo tanto, dice la enseñanza en el verso 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, ya que todos somos ciudadanos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Había récords anteriores que los 12 apóstoles se habían salido y ahora ellos ya no querían que vuelva a pasar eso. Dice: el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepos. Los cepos eran un pedazo de madera aproximadamente así, de largo, prácticamente 3 pies de largo. Y la persona sentada le hacían una cavidad en esa madera, le hacían así, para que entrara la pierna exactito, apretadita, que entrara en la madera. Y otra madera encima y las amarraban en los lados para estar seguros que no se le van a ir esos reos. Dice
el verso 25, que a la medianoche ellos estaban orando, cantando himnos de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Todos los presos estaban oyendo. Todos los presos se estaban dando cuenta qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál sería la sorpresa? De que ellos no estaban llorando, no estaban tristes, a pesar de que sus ropas estaban rasgadas, los cuerpos de ellos sangrando. Alababan a Dios y los presos ponían atención a los cantos que ellos estaban haciendo. Entonces dice el verso 26, que sobrevino de repente un gran terremoto. Vino de repente un gran terremoto. Se sacudió la cárcel, los cimientos de la cárcel. Se sacudieron los cimientos. Los cimientos, y por si fuera poco, las cadenas se cayeron, los famosos cepos, el Señor los desbarató, se desintegraron, todos quedaron sueltos, quedaron sin cadenas y sin cepos. El verso 27 dice, despertando el carcelero y al mirar las puertas abiertas de la cárcel, lo primero que pensó es que los reos salieron y se fueron. Porque siempre ha habido esa actitud natural que toda la gente que está prisionera está pensando cómo haré para salir de este problema. No quiero estar tras las rejas. No quiero estar siendo oprimido, maltratado, como tratan las autoridades a muchos de sus presos. Al mirar las puertas abiertas, el carcelero pensó, ya todos se me fueron. Entonces, la ley de un carcelero es que si un preso se le va, él debe de ir a tomar el lugar del preso. Ese carcelero estaba dormido, por eso dice despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas, él dice, yo no quiero tomar el lugar de uno de esos presos, estar recibiendo la sotiza que él mismo le dio a aquellos. Ahora él recibirlos y pasar toda la vida encarcelado, él dijo, mejor me quito la vida. Y él sacó la espada para degollarse. Entonces, el verso 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas nada. Aquí estamos todos. ¿Qué presos tan más? ¿Qué presos tan más honestos? Ni no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bendito Dios. Qué hermoso es Dios. Por eso le amo, mi Señor, porque Él hace maravillas. Entonces, el carcelero, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando. Él no creía lo que estaba mirando, lo que estaba viviendo. Él estaba temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa también. Tú y tu casa. Así es que el verso 32 le dice: y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué era el tema? Presentarle el plan de salvación. Le presentaron el plan de salvación y a todos los que estaban en su casa. Él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Le podía mucho que él los tuvo que azotar. Y ahora el cambio que da el carcelero, porque llegó luz, él pidió luz y Cristo es luz. Él dijo: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Bendito sea el nombre de Dios. Y llevándolos a su casa, ordenó que se les dé de comer. Los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Gloria a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Pues, hermanos, ya estaban sueltos. Para cuando los alguaciles llegaron, entonces el mismo carcelero dio la noticia. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero, de una manera especial, si Dios quiere que tú pares en una cárcel, dale testimonio al carcelero. Da testimonio a los demás que están a tu lado. Preséntales el plan de salvación y tendrás bendiciones cuantiosas y abundantes del Dios del cielo, porque estarás cumpliendo el trabajo real que Dios tiene para todos nosotros. Pero no esperes estar en una prisión para poderles hablar de Cristo. Por favor, hermana, hermano querido, habla a la gente de Cristo. No pierdas ocasión, porque ese es el plan proyectado del cielo para ti. Que les hable de Cristo a la gente, insistiéndoles de tal manera como fue el caso de ese carcelero. Será la enseñanza para hoy. Mi mayor deseo, que Dios los cuide mucho, Dios los bendiga, y pronto estaré llegando ante ustedes con otra enseñanza más. Que la gracia de mi Señor Jesús esté con cada uno de ustedes y los bendiga en grande manera.